Ayer el dólar se cerró en 9.30. Ayer el dólar cerró en 915, pero estuvo bastante volátil. En un minuto, exactamente. Sí, ha estado muy volátil, que es algo que en realidad nos veníamos desacostumbrando en las últimas semanas. Había estado muy volátil hasta octubre, noviembre del año pasado. Después el Banco Central también anunció algunos cambios en lo que eran sus compras de divisa. Eso le entregó una cierta calma al tipo de cambio. Tuvimos un IPOM, tuvimos también reuniones de política monetaria que resultaron en recortes bastante menos pronunciados, pero todo eso parece haberse ido por la borda en las últimas horas. Se fue con el año 2023, sí, creo, ¿cierto? Porque podemos decir que en la semana y media que llevamos de 2024, el dólar ha subido en total 35 pesos. Y parte importante de ese avance ha sido durante los últimos días, ¿cierto? Los dos últimos días se pegó un salto de 27 pesos. 27 pesos. Bueno, y eso lo hablábamos ayer en algún momento, porque uno dice, ¿cuál es la razón? Depende de nosotros, tiene que ver con decisiones internas del país, con situaciones, con decisiones políticas o económicas del país. ¿Qué pasó con la inflación? ¿Tiene algún efecto? Bueno, y ahí en el fondo la explicación tiene que ver mucho más con lo que está pasando en Estados Unidos que lo que está pasando aquí en Chile. Claro, son en realidad las dos cosas, porque el dato de inflación menor a lo esperado lleva a que el Banco Central ahora tenga más espacio para recortar la tasa de manera más agresiva. ¿Y por qué queremos que la recorte de manera más agresiva? Bueno, para tener una tasa ya neutral en el mediano plazo, para que también la economía se empiece a reactivar. Claro. Exactamente, para que tengamos finalmente más dinero circulando, porque bajar la tasa significa que los créditos van a estar más bajos, va a costar menos plata pedir plata prestada, y eso va a llevar a que la economía se reactive. Esperémoslo para los próximos meses. Pero el tema de recortar la tasa de manera más brusca significa que de manera comparativa es menos atractivo invertir en ciertos instrumentos en Chile. Por lo tanto, los capitales también se van hacia afuera y se van clásicamente a Estados Unidos. Claro, y con menos dólares circulando, sube el precio. Claro, porque sale más atractivo, resulta más atractivo para la inversión, ¿cierto? Para llevar la plata. Claro. Estamos hablando de gente en general que tiene grandes capitales. Es donde te da más, donde te rinde más en términos de ahorro, ¿cierto? De inversión. Bueno, te está rindiendo más en Estados Unidos que lo que debiera ocurrir en Chile en las próximas semanas. Entonces, por eso salen esa cantidad de dólares importante, ya menos dólares sube el precio. Sí, efectivamente. Ahora un insumo adicional para explicar lo que está pasando en el mercado del dólar. Decíamos que en los últimos meses habíamos visto grandes volatilidades, y eso tiene que ver con que las AFP además han estado menos activas. Son ahora un actor un poco menos relevante de lo que eran en años anteriores por los retiros, y por lo tanto no tienen tanta fuerza tampoco. Y las AFP eran la columna vertebral del mercado. Del mercado de capitales, sí, claro. Exactamente. Y le entregaban también una cierta estabilidad que nos hacía ser siempre un mercado, para algunos tal vez un poco más aburrido frente a nuestros pares, pero también tremendamente estable. Y eso ha ido disminuyendo, y con eso también se notan mucho más ahora los saltos que se ha pegado el tipo de cambio. Hemos visto movimientos en los últimos días, tú lo decías, de 15 pesos ayer. La jornada anterior subió más que eso, incluso subió alrededor de 20 pesos durante algunos momentos. En solamente 2 semanas ha subido 35 pesos. Claro, es mucho. Es mucho finalmente. Ahora, lo decía José Gregorio también a comienzos de semana, como en broma, bueno, mal noticia para los que viajan, pero efectivamente es así. Estamos justamente en temporada de vacaciones, claro. Muchos salen del país, así que se les va a hacer también más caro en este minuto eso. Se va a hacer más caro además claro, porque en general muchas veces cuando la gente viaja tal vez va a pagar hacia adelante, sí, ¿cierto? Tiene comprometidas las deudas hacia adelante, pero también el consumo en el extranjero, todo eso significa gasto en dólares que va a resultar más cara. La vacación en el extranjero va a resultar más caro de todas maneras. Ahora, José Gregorio sostenía que primero que no había mucho que hacer y que era también algún reflejo de cierta sanidad también en nuestra economía. O sea, tenemos una economía abierta y por lo tanto no es que haya algo que hacer. Nadie le está pidiendo al Banco Central que intervenga.
Da la impresión, ¿o no? No, lo que pasa es que tampoco tendría mucho sentido, porque finalmente el dólar se está moviendo por este diferencial de tasas. Entonces una intervención en realidad tendría un efecto muy acotado 1 o 2 días, pero después volvería a encaminarse a estos niveles. No tendría sentido en realidad. Oye, y también no es el peso chileno el único que se ha depreciado, también el peso mexicano y el colombiano. Sí. Y claro, uno se pregunta si eso tiene relación con lo mismo. ¿Es la misma razón la que está detrás de esa depreciación? Lo que pasa es que efectivamente la Reserva Federal ha sido más lenta en el proceso de recorte de tasa que la mayoría de los bancos centrales en América Latina. Ha pasado también con el Banco Central Europeo, ellos fueron todavía más lentos en ese proceso, entonces efectivamente se está dando este proceso de diferencial también en esos mercados. Lo que hay que analizar también es qué impacto podría tener esto en el dato de inflación. Algunos le han bajado dramatismo a eso, dicen que en realidad el alza de ahora ha sido tan acotada en los días que no debiese tener un impacto significativo, pero eso se va a ver recién en las cifras de febrero, las que vamos a tener en varias semanas más. Oye, tenemos varias preguntas y queremos hacérselas, ¿cierto? Al especialista, como se dice. Vamos a conversar con Raimundo Olivares, asociado de trading en Credit Corp Capital. Raimundo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Raimundo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué Gracias tal? por la invitación. Ahí lo vemos y lo saludamos. Por acá. Sí. Gracias. Raimundo, estábamos comentando recién el salto que ha tenido el dólar, básicamente por el dato de inflación que se entregó el lunes ya de esta semana. ¿Sigue siendo ese el principal factor que explica el avance del dólar frente al peso? Definitivamente, mira, el dato fue bastante sorpresivo, no solo porque fue un buen dato en términos de presiones desinflacionarias, sino que el mercado estaba apostando a que la variación mensual iba a ser solamente un 0.1%. La sorpresa, en términos, como repito, positivos, en términos de presiones desinflacionarias, por supuesto que pone presión, ¿no es cierto?, a que el Banco Central esté ahora un poco más instado a recortar probablemente con mayor rapidez o en mayor magnitud sus tasas, lo que le quita entonces rendimiento a la moneda local, y eso fue principalmente lo que explicó el salto en el tipo de cambio. Ahora bien, también coincide probablemente con uno podría decir la inestabilidad que ha tenido el cobre de poder mantenerse sobre los $3.9 por libra, el hecho de que el dólar sigue tambaleando en términos mundiales si uno lo compara contra la típica canasta de monedas duras con lo que uno lo ve. Y yo también mencionaría importante la apuesta que, digamos, está retomando el inversionista extranjero, como se dice el gringo, que se activa a través de contratos forward, que ha vuelto a tomar esta apuesta a favor del dólar y en contra del peso, motivada principalmente porque sabe que hay un diferencial de tasa y de rendimiento entre Estados Unidos y Chile que vendría a agotarse ahora que el Banco Central continúa con este ciclo de bajas y que probablemente en el segundo trimestre de este año veamos el grueso donde se materialicen estos recortes. Así que claro, es anticiparse, es empezar a pricear desde ya cómo va a estar el valor del dólar para ese entonces. Raimundo, además del peso chileno, comentábamos que el mexicano y el colombiano también se han depreciado. ¿Hay alguna relación ahí entre lo que está pasando con el peso chileno y el resto de los pesos latinoamericanos, las monedas latinoamericanas? Mira, súper interesante. Yo creo que es importante quizá dar algo de contexto un poco antes y antecedentes. Por ejemplo, el año pasado, ya el peso chileno fue la moneda de peor desempeño en Latinoamérica y una de las peores a nivel mundial, perdiendo casi un 2.20 frente al dólar estadounidense, mientras que por otro lado, los pares que tiene el peso y sus comparables en Latinoamérica, como son el peso colombiano, el sol peruano, el real brasileño, tuvieron excelente apreciación frente al dólar. Entonces, el peso chileno terminó siendo como la fea el año pasado por lejos, ¿ya? Así que ver una especie de corrección natural y orgánica no nos mueve mucho la aguja. ¿Okay? Hay cierta correlación entre las monedas LATAM y las monedas emergentes, hay correlaciones lineales interesantes, principalmente el peso con el peso mexicano, ¿ya? Y también solemos compararnos mucho con el peso colombiano y el sol peruano, aunque las correlaciones no son tan evidentes. Así que a mí me parece una corrección justa para dichas monedas que mencionaste, de que el año pasado realmente tuvieron rendimientos sobre el 8% y 9% frente al dólar, mientras que nosotros perdimos ese 2%.
Sí, estamos conversando con Raimundo Olivares, asociado de trading en Credicorp Capital. Raimundo, comentábamos recién aquí en el programa que hasta fines de diciembre estábamos viendo una relativa mayor tranquilidad en el mercado cambiario. Con el último dato de inflación, con los movimientos que se esperan para el Banco Central chileno, ¿se acaba eso? Mira, si uno analiza la volatilidad histórica del peso, tomemos data de los últimos 5 años, todavía se mantiene alrededor del 14%, ¿okay?, de volatilidad anual. Eso lo podemos traducir en una amplitud, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo diario. El año pasado un promedio de 11 pesos. O sea, vimos una volatilidad constante, se podría decir, medida en pesos, de 11 pesos diarios a las cuales el mercado se acostumbró, aprendió a llevar y que por supuesto en algún minuto puso muy nervioso a los bancos centrales, que recordemos que en junio comenzó con un programa de acumulación de reservas internacionales, este programa de compra de dólares, ya que estábamos súper bajo en comparación a bancos comparables con nuestras arcas en dólares. Y finalmente se tuvo que retractar en el IPOM de octubre, porque claro, un banco central que reducía su tasa y al mismo tiempo estaba comprando dólares, no era algo muy común de ver. Y bueno, ahí vimos cómo tuvo acción, digámoslo así, el mercado de estar presionando al Banco Central de en qué minuto salía a reducir a suspender este programa de acumulación de reservas. Una vez que eso se materializa y el tipo de cambio logra tocar incluso cercano a 855, 860, la volatilidad diaria, créeme que seguía quizá la tranquilidad en términos económicos o el punto de vista de ver un dólar bajo 900 da cierta tranquilidad. Al final esos niveles como 800, 900, 1000 son niveles bastante psicológicos y pareciera ahora que los 900 son los nuevos 800. Entonces cuando uno pregunta en la calle o pregunta en diversos círculos sociales, quizá algo alejado de las finanzas, claro, ver un dólar bajo 900 da algo de tranquilidad, da esa sensación de que la moneda no se ha depreciado por completo. Sin embargo, la volatilidad diaria y la baja liquidez y profundidad que ha caracterizado al mercado desde comienzos del año 2020, te diría, es algo que sigue pesando, es algo que sigue complicando al Banco Central, que ha intentado de darle mayor liquidez a esta moneda, tratar de hacerla transable 24/7, prácticamente como algo similar a lo que tiene el peso mexicano. Pero hoy día las condiciones y por cómo se configura el panorama para el dólar, yo diría que si hay algo de más intranquilidad que diciembre del año pasado, no solo porque estamos sobre ya en el nivel de 910, 920, el dato de inflación, aunque salió bastante bueno, por supuesto que le pone presión al alza al dólar, ¿ya? Y estaríamos probablemente visitando la zona 950, 960 y con bastante volatilidad entre medio, que es algo a lo que estamos acostumbrados acá los operadores. Sí. Raimundo, ¿incluye en la actual volatilidad el menor peso que están teniendo las AFP o ya las AFP han vuelto a ser más activas y por lo tanto no incide en esta volatilidad del dólar? No, buena pregunta. Las AFP siguen siendo, por decirlo así, la billetera que pone los dólares y los pesos en la mesa en el mercado formal spot. Siguen respondiendo siempre al cambio entre multifondos, pero también tienen posiciones algo más estructurales que conllevan tomar posiciones tácticas en niveles que les parecen adecuados para tomar una posición, ya sea de comprar dólares o vender esos dólares. Yo diría que la última semana no lo hemos visto sumamente activos. Hay días particulares en que una o dos AFP empiezan a parar la olla y toman la posición contraria. En general hemos visto que el gringo. Eso sí suele verse súper, ¿cómo se puede decir? Súper material y muy tácito cuando uno de estos agentes está a un lado y el otro del otro. Vemos como en ese minuto el dólar se mueve mucho intradiario, pero al final del día termina sin variación. Y eso pasa porque las AFP siguen activas, no tanto así como vimos el segundo semestre del año pasado. Pero hoy día quien está tomando mayor protagonismo y por el lado de la compra son los agentes extranjeros. Estamos hablando de fondos de pensiones de profesores, de tercera edad en Estados Unidos. Estamos hablando de hedge funds, estos fondos de cobertura. Estamos hablando también de fondos de cobertura en Brasil, que son bastante grandes y que también toman apuestas aprovechando la poca liquidez que tiene
el peso chileno y que al final eso termina amplificando el movimiento si salen con una orden muy grande. Sí. Raimundo, tú comentabas que no sería raro ver al dólar subir hasta los niveles de 940, 960, corrígeme ahí. Yo sé que es muy difícil proyectar hacia dónde va a ir el tipo de cambio en el corto plazo, pero ¿cuál debe ser el nivel de equilibrio con el escenario actual, con lo que sabemos hasta ahora? Ok, mira, siempre determinar un valor justo, este famoso fair value, ha sido, yo creo que quizás de las tareas que termina siendo como una odisea para los economistas propiamente tal, de tratar de determinar dónde va a terminar el dólar y con eso se van a gloriar cada vez que aciertan. Sí es cierto que el mercado hoy día no está muy, y cuando digo hoy día digo respecto a cuáles fueron los resultados de las encuestas que se publicaron para cómo iba a terminar el dólar en diciembre. Prácticamente todo el mercado esperaba que terminara entre 850 y 860. ¿Ya? No estuvo muy alejado de eso, la verdad. Pero sí hay un claro y constante sesgo bajista para el dólar. Cuando uno empieza a comentar con distintos analistas, otros operadores, otros bancos, hay un sesgo bajista fuerte. Creen que fuimos muy castigados el año pasado, pero también responde a que nuestro Banco Central fue el que recortó solo durante el 2023 300 puntos básicos de su TPM, mientras que el resto de bancos de la región lo hicieron en menor medida. Incluso hubo un banco que fue el Banco Central de Colombia, que la subió a 100 puntos básicos. Yo creo que responde bien el movimiento que tuvo el tipo de cambio. Ahora, pensar ahora en el mediano plazo, en niveles de 960, 950, como mencionaba, no me parece imposible, uno, dado la volatilidad que se mantiene en el día a día, la poca profundidad que estamos viviendo y la poca liquidez que hay. Y el hecho que nos llamó la atención fue que desde la semana pasada el inversionista extranjero retomó su apuesta a favor del dólar y contra el peso, la cual la publica el Banco Central todas las tardes, con un día de rezago. Y en ese sentido, o sea, el hecho, a ver, ¿qué es lo que pasa? El Banco Central mide y hace un neto, ¿ok?, de los contratos de compra y venta que tienen todos estos agentes extranjeros, que califican como agentes extranjeros. En promedio, la posición que han tenido los extranjeros a favor del dólar y contra el peso han sido de 10.000 millones de dólares en el neto, así como en stock. Hoy día esa posición se encuentra solamente en 3.000 millones. Es decir, si pensamos que va a ocurrir una reversión a la media, debería por lo menos, digámoslo así, tratar de alcanzar ese promedio histórico de los últimos 10 años, cercano a 10.000 millones de dólares a favor del dólar y el peso. O sea, eso solamente implica demanda por dólar. Claro. Y por el mismo hecho de que el Banco Central de Chile continúa con este ciclo de recorte de tasa, y a un ritmo más rápido que la Reserva Federal, es probable que los inversionistas se vean entonces un poco más atraídos por la idea de salir a vender esos pesos, comprar los dólares y alocar esos dólares en instrumentos de mayor rendimiento o en otras monedas que puedan cubrirse frente a la subida del dólar. Claro, da la impresión de que no hay ninguna razón por la que podría bajar el precio del dólar, o sea, solamente pensando en la reunión, cierto, que tiene el Banco Central a finales de enero, y con lo más probable es que haya una rebaja. La duda está en cuán agresiva sea, pero que haya una rebaja de la tasa política monetaria. Por lo tanto, el precio del dólar solo debiera subir, ¿o no? Mira, estoy algo cercado a decir que sí, pero siempre hay que tomar en cuenta los factores del lado opuesto. El cobre es bastante interesante de mirar. Las predicciones para el metal rojo el año pasado, digamos en febrero, marzo, de parte de bancos extranjeros que suelen mover bastante la aguja, se ubicaban en un cobre que iba a estar ubicado en 3.2, 3.3 dólares por libra, motivado principalmente por la crisis inmobiliaria y de construcción que ha azotado a China desde el año 2022. Sin embargo, el cobre terminó ubicándose a fin de año en un increíble 3.8, 3.9 dólares por libra, incluso llegando a tocar los 4 dólares por libra a mitad de año. Ya, y ese viene siendo un factor que siempre tiene que sopesar. Recordemos que el cobre tiene una correlación lineal negativa con el dólar, y hasta el día de hoy, aunque uno no lo crea, sí tiene cierta ponderación en la cotización. Yo estaría más inclinado a pensar
el dólar puede bajar no solamente por el buen rendimiento que podría mostrar el cobre, sino que porque el dólar también se viene debilitando a nivel mundial, ya ha perdido terreno, viene principalmente explicado por una onda más macroeconómica que le pega al dólar, desde el lado de vista del euro, la libra esterlina, el yen japonés, y que de alguna otra forma cuando el dólar está cayendo afuera, esa variación que tiene de alguna forma también chorrea acá. Sí. Muchas veces hay algunas variables que indican, oye, hay que comprar dólar, pero una vez que el dólar está cayendo fuerte afuera, porque algún banco de estas monedas duras salió probablemente a subir su tasa, haciendo más atractiva su moneda que el dólar se desploma, y uno dice, oye, hay que vender, así de simple. Entonces, por el lado de las bajas por el dólar y quizá ubicarnos en 880, 890, yo diría principalmente el hecho de que el dólar se puede seguir dando afuera, el cobre muestra buen rendimiento y también el hecho de que, bueno, el movimiento alcista que tuvimos post IPC también fue bastante agresivo, ya, fueron prácticamente unos 30 pesos. Dame un segundo, creo que no. Fueron 27 prácticamente, claro, en los últimos 2 días. Sí. Sí, y solamente el último mes una alza de casi 55 pesos, sí, desde 865 hasta ahora 920. Entonces, en general, el peso suele mostrar estas correcciones. Es una moneda que si bien sufre de mucha volatilidad diaria, y eso a veces logra azotar a la correcta formación de precios, la toma de decisiones, en algún minuto el mercado se sincera y logra corregir esta subida agresiva. Así que sí esperaríamos, antes de ir a buscar la zona, como te decía, de 960, yo esperaría ver una corrección al menos hasta 890 o 900 antes de retomar ese rumbo. Bueno, vamos a estar atentos a esos movimientos, a ver si te puedes vanagloriar aquí también, como comentabas tú. Raimundo Olivares, asociado de trading en Credicorp Capital. Gracias por habernos acompañado aquí en Mercado Central. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Chao. Gracias, Raimundo. Buenos días. Chao. Para escuchar en corto y largo plazo, Mercado Central.